A todos vuestra presencia. Es un placer para mí presentar hoy el libro de Antonio Pérez Girón. Igual ha sido mi sorpresa de que además le acompaña Rubén, un chico que me parecía que era demasiado joven para tener una carrera literaria, como estoy viendo en el mismo prólogo que me pasa el padre. Y no quisiera dejar de leerlo porque me ha sorprendido que Rubén, siendo tan joven, comenzara en el ámbito de la poesía y de la narrativa. Ya en el año 2008 apareció su primer poemario, Quien pueda decir adiós, en el aula de literatura de José de Cadalso en San Roque. En el 2009 participó en la obra colectiva Lo que ha quedado del Naranjo, Palestina en el corazón, en Puente Mayorga, en Puerta del Mar, Málaga, y en el 2010 publicó junto a su padre el libro Francisco López Herrera, un guerrillero andaluz. Y este año apareció el poemario La tierra en abril, colección de Avalorio en San Roque. Sorprendente tu carrera literaria, tan joven, de verdad que me sorprende. Te felicito a ambos, porque de tal palo tal astilla. Espero que tu carrera siga siendo fuerte. Antonio, no le tengo que decir nada, porque es verdad que todos los sanroqueños conocemos cuál es su trayectoria. Pero hoy venimos a hablar de un libro que había hecho de forma conjunta, donde se habla un poco de la República, de la burguesía, de la lucha que hizo la burguesía en San Roque para que los extremismos que existían en aquel tiempo se pudiesen limar y poder llegar a lo que sería una nueva sociedad, una forma de ver la vida más democrática. Sin más, yo voy a pasar la palabra a Rubén, que supongo que os gustará escucharlo más que a mí. Muchas gracias. Muchas gracias sobre todo a quienes venía arropándonos desde hace, además, pues ya más de una cita. Hay que decir, antes de nada, que realmente la escritura de la historia o de los partidos políticos de extracción burguesa y de ideología izquierdista, ¿no?, dentro de los matices que pudiera haber, en realidad es más bien una consecuencia secundaria de nuestro acercamiento también conjunto hacia la historia del movimiento obrero en San Roque, que es un proyecto de investigación que tenemos en marcha ahora mismo, y es cierto, porque tenía que ser así, que la historia del movimiento obrero nos llevaba paralelamente de la mano a la historia de los partidos políticos que desempeñaron un papel crucial dentro de la vida local. Para la comprensión de este libro nos ha guiado, y esperamos que así sea acogida por el lector, la premisa de la relevancia de la burguesía dentro del marco constitucional que inauguró la Segunda República en 1931. ¿Por qué? Esto es así porque la Segunda República ha de ser entendida como el corolario formulado por fin de manera democrática de lo que se puede conocer como la revolución liberal burguesa en España. Es la primera vez que se empieza a configurar un Estado democrático, si bien es cierto que es burgués, en nuestro país, después del paréntesis de 1868-1874. La revolución liberal burguesa se inició muy tempranamente en nuestro país, aunque estuvo llena de obstáculos. Se inició con la misma Constitución de Cádiz de 1812, que hace poco ya hemos dejado de celebrar su centenario, y es en esa misma Constitución en la que ya se empiezan a introducir los elementos que van a caracterizar el nuevo orden burgués. Es un nuevo orden que viene marcado por la liberalización de las relaciones laborales, por la abolición de los privilegios que antiguamente se les atribuía, muchas veces ligados a un supuesto origen divino, a la aristocracia y por supuesto a la corona o a la casa del rey. Y debido precisamente a la debilidad de la burguesía en España, o como contrapartida, debido a la fortaleza de la aristocracia y de las clases aristocráticas y terratenientes en España,
la revolución liberal burguesa arranca muy debilitada y con una serie de impedimentos que realmente solo se dan en otros países de Europa, que son aquellos países en los que las formas precapitalistas mantienen una vigencia muy importante a pesar de los cambios políticos. De ahí que sea muy relevante en este periodo rescatar la idea de colaboración entre la burguesía ascendente, que intenta imponer su orden, y la aristocracia, que está en tela de juicio. La alianza o la coalición nobiliario-burguesa va a estar presente desde muy temprano. De hecho, en el decreto de 1811 que elimina por primera vez los privilegios de los señoríos jurisdiccionales, se le están eliminando los privilegios, pero paralelamente se les está indemnizando por el supuesto daño que se les está haciendo. Hay una colaboración y una cooperación explícita que se puede leer incluso en los textos legales. Este nuevo bloque de poder que va a dominar en el régimen político burgués, más liberal unas veces, menos liberal otras veces, es el mismo bloque de poder que después veremos en el periodo de la Segunda República, de 1931 a 1936, va a oponer la resistencia y de hecho va a organizar el golpe contra la deriva democratizante y socializante, incluso de la Segunda República. Como he dicho anteriormente, durante el sexenio democrático, que culmina, como sabemos, con la Primera República, aquí en San Roque, de hecho, se proclamó un cantón independiente en 1873. Pues bien, como digo, en este periodo tuvo un gran protagonismo la pequeña burguesía, en cuanto a que estableció un pacto con las clases obreras que por primera vez se estaban empezando a organizar de manera autónoma dentro de España. Pues bien, este pacto en verdad no se va a reeditar hasta el periodo de la Segunda República y nuevamente el choque que se vio durante la Primera República se va a repetir durante la Segunda, es decir, el bloque de poder aristocrático burgués en el sentido de los sectores de población que dedican su vida, digamos, a la especulación financiera, a la especulación con la tierra y, por supuesto, al tema agrario, a la cuestión agraria, frente o contra la pequeña burguesía, que muchas veces pues es burguesía venida a menos, o son obreros que por los avatares de la vida económica pues han ascendido, y después, por supuesto, los obreros clásicos, en el sentido clásico que todos entendemos del siglo XIX, y también los jornaleros sin tierra, que en Andalucía, como sabemos, todavía hoy incluso tienen vigencia. Entonces, ¿qué consecuencias o qué conclusiones podemos extraer de este periodo de lucha o de transacción entre las formas del antiguo régimen y las del nuevo régimen burgués? Pues básicamente dos contradicciones. La primera es que en el marco de la transición del feudalismo como sistema económico y de relaciones sociales al sistema capitalista, como lo conocemos hoy, hay una debilidad de partida por parte de la burguesía. Esto a modo de conclusión. En segundo lugar, hay una segunda contradicción que va a estallar durante la Segunda República, que es la radicalización de las izquierdas en España. Esto sucede durante la Segunda República y se ve clarísimamente en el Partido Socialista Obrero Español, en el PSOE, que a partir de 1933 comienza a poner en cuestión las alianzas con los partidos burgueses de izquierda, y no hay que olvidar que es que la misma experiencia de haber estado en el gobierno con ellos durante el primer bienio de la Segunda República, el bienio socialista hazañista, como se le conoce, pues esa experiencia les da la enseñanza, digamos, de que trabajando codo con la burguesía, aunque esta burguesía sea muy progresista o esté muy radicalizada, realmente no podían hacer la revolución ni siquiera a pasos pequeños, de manera
al estilo reformista. Así es que cuando la Segunda República inicia un periodo y un marco democrático de libertades en España, de una manera inédita que no se conocía hasta entonces se empiezan a poner sobre la mesa los temas de debate que hay en la sociedad española cuando clásicamente se habían omitido, y esos debates no eran otros que la cuestión de la propiedad, la cuestión de qué significa la nación española o qué significa una región, y la cuestión, sin ir más lejos, de cuál debe ser el papel del ejército en la vida civil o cuál debe ser el papel de la Iglesia. Cuando esto sale a la palestra y cada grupo social y cada clase social, a través de sus organizaciones respectivas, pero en cualquier caso en lo que podemos decir la opinión pública general, empieza ya a dar una idea de qué es lo que quiere para el futuro, y entonces ya se plantea la sombra de fondo de que hay un conflicto latente que en algún momento va a tener que manifestarse de una manera violenta, lamentablemente, y así ocurrirá en 1936 y culminará pues en 1939 con el inicio de la posguerra, que fue todavía más atroz. Concretamente, después de hacer este repaso, esta genealogía de la revolución liberal burguesa hasta derivar en su formulación democrática, será muy interesante en realidad tener en cuenta que este tipo de elementos, la dirección burguesa de la Segunda República, se puede atisbar de una manera bastante clara en el propio texto constitucional de 1931. Este texto, la Constitución de 1931, surge en el marco del constitucionalismo de entreguerras, es decir, el que hay entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Este constitucionalismo es, digamos, una reacción, pero una reacción en sentido positivo por parte de los partidos y los grupos sociales escorados a la izquierda y los escorados a la derecha moderada, por supuesto, ¿no?, a la democracia cristiana y a otro tipo de ideología marcada por la doctrina social de la Iglesia, que llegan a un acuerdo para intentar evitar o para configurar un nuevo campo europeo en el que el conflicto por lo menos no llega a escala mundial, y de paso se le pongan límites, se construyan muros respecto al extremo más oriental de Europa, porque ahí está la amenaza siempre presente de la Unión Soviética, que no es una amenaza militar al principio ni después, sino más bien es una amenaza de contagio prácticamente. A pesar de este elemento, digamos, que establece vínculos entre la Constitución republicana de 1931 y el resto de Europa, es verdad que la Constitución tiene una serie de elementos que la dotan de un gran valor, sobre todo en comparación al constitucionalismo histórico español al que veníamos acostumbrados. Sin ir más lejos, por primera vez se construye una Constitución que de verdad es una norma, que no es un papel mojado, no es un fantasma como la Constitución de Cánovas. Y, por otro lado, por primera vez se hace una Constitución que sin rodeos y sin ningún temor reconoce que uno de los puntos centrales tiene que ser el principio democrático. Esto se ve no solo en las instituciones representativas, por supuesto, que ya las habíamos puesto en práctica en otros periodos muy breves de la historia de España, sino también incluso en algunas instituciones de democracia semidirecta, que algunas de ellas nos llaman mucho la atención porque incluso se han suprimido en la Constitución de 1978, que es la llamada Constitución de la Concordia o de la Democracia. Esas instituciones, básicamente, que nos llaman mucho la atención hoy, es la posibilidad de plantear una acción popular ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, que sería el actual Tribunal Constitucional, que, como sabemos, está restringido a 50 senadores, a 50 diputados, en fin, que es muy difícil llegar a esa instancia. Por otro lado estaba la cuestión del referéndum legislativo, la cuestión de la iniciativa legislativa popular, que esta sí que la hemos recogido, aunque es verdad que no se ha puesto nunca en práctica